decías que la primera fue ahí en Texmelucan. Ajá. ¿A quiénes más viste? ¿Qué más recuerdas de ese episodio? Pues fíjate, me acuerdo que llegó el Sammy de Guadalajara y me acuerdo que entre las cosas, ¿no? Llega ya a saludar playas y él me ve y ¿qué onda, no? Nomás, ven a traer unas chelas, ¿no? Ven a traer unas chelas, que no sé qué, ya acá, así como de, ya el Playa dijo, no, te va a tatuar, que no sé qué, ya acá. Playa siempre fue bien chingón, ¿no? Tampoco como que de, ay, sí, lo agarro de mi perro, ¿no? De mi monstruo, no, sino así. Y me acuerdo, ¿no? Que estaban platicando de la Expo de Guadalajara y todo, y me acuerdo yo sí sabía quién era el Sammy, pero yo decía, híjole, pues es una figura y todo, ¿no? Pero al final como que, yo sabes que me acuerdo mucho, o sea, yo veía mucho con mucho respeto a la gente que hablaba mucho ya del tatuaje, porque pues obviamente hablaban de muchas cosas que yo desconocía, y de lugares, y que habían compartido con no sé quién, y entonces empezaban como a platicar de otros personajes que al final cuando los empecé a conocer fue pues otro show, porque me acuerdo, por ejemplo, allá en esa también andaba el Caos, y me acuerdo que pues también ves que Caos ha fabricado mucho tiempo sus máquinas y todo, entonces traía unas a la venta, entonces yo me acerco y empiezo a ver, me dijo, no, pues esta la hice para línea, esta la hice para esto, y así, y veías, ¿no? Para mí era impresionante, primero, el entender que, aparte de ser tatuadores, fabricaban sus máquinas, ¿no? Digo, a mí ya no me tocó esa parte de la fabricación, pero sí era una parte bien, bien cabrona, porque pues tenías que conocer tu herramienta, que también era algo bien importante, ¿no? Yo creo que uno de los filtros que existían antes era saber calibrar tu máquina. Si no sabías calibrar tu máquina, sí podría llegar a alguien. Y te digo, porque sí recuerdo, cuando yo estaba con Richard aprendiendo, llegó otro valedor de allá, y pues nosotros éramos 3 en total, ¿no? Hubo un tiempo que nos tuvo a 3 ahí. Y me acuerdo que pues había un vato que tenía más feria, ¿no? Y que ese sí llegó con una máquina nuevecita y todo, ¿no? Ni siquiera creo que era una marca, pero nuevecita, con su kit nuevo, ¿no? De chinga. Y pues nosotros, no, los que estábamos ahí, yo me acuerdo que era comprarte una fuente usada, un pedal usado y una máquina que pues ahí medio te dijeron, pues sí, sí, jala para unas líneas, ¿no? Y entonces me acuerdo que pues llegó así con todo, pero ¿qué crees? Que no sabía calibrar, no aprendió, no muchas cosas, no le interesaba. Y pues era de, pues sí traes mejor máquina, pero pues ni siquiera puedes ni practicar porque no sabes ni calibrarla, ¿no? Y recuerdo que mucho, en el momento cuando Richard me había enseñado un poco de todo esto de la calibración, él me preguntaba muchas cosas. Y me acuerdo, me dice, oye, ¿por qué estaba con él tatuando él a un amigo y me dice, oye, Pato, ¿por qué mi máquina saca chispa azul, ¿no? Y acá. Entonces volteaste, güey, no seas mamá, güey, ¿cómo te va a contestar eso, güey, no? Entonces me quedo pensando, digo, pues yo creo que es el capacitor, güey, que ya no está sirviendo chido, ¿no? Y por eso te sacas y ya, bla, bla, bla. Entonces ya le dice, ya ves, güey, sí sabe. Y entonces eran cosas que me acuerdo que Richard le dijo, pues es que ¿cómo quieres ser tatuador si no conoces ni tu herramienta, ¿no? O sea, no puedes ser tatuador si ni siquiera sabes tu herramienta, no la conoces, pues no, ni de pedo. Y entonces, por ejemplo, te digo, eso me acuerdo mucho porque había que saber el uso de la herramienta. Y cuando yo ya llegué con Caos ahí a platicar, pues me acuerdo mucho, ¿no? Que ya sabía de lo que se trataba. Ya entendía cosas que Caos me estaba explicando y le dejé tanto por esto y le metí tal lámina para que pegue más con huevos, ¿no? Ya sabes, la banda era con huevotes, decía, y digo, no, sí, a huevo. Entonces ahí fue donde, en esa expo, pues obviamente te digo, no recuerdo todas las personas, pero sí recuerdo, ¿no? Que por ejemplo, estaba el Caos, estaba pues obviamente Enrique, el Sinodio, tío que llevaba a los tintas de acero, vi a Sammy, o sea, ¿quién más recuerdo? No recuerdo. No, ya no la vi ahí, pero sé que estuvo ahí otra chica. Pero a lo que yo voy con todo esto es que todos sabían algo. Todos sabían algo. Todos tenían algo que aportarte. Estuvo muy cabrón esa vez. Sí, eso era lo chido antes en las expos. ¿Cuál fue tu primera máquina? Mi primera máquina, fue una hechiza. Una máquina hechiza que te digo que era como de... ¿Pero hechiza de motor o hechiza? No, hechiza de frame. Era un pinche frame de acero colado. Y me acuerdo que era un pinche escorpión. Yo creo que era un escorpión y sí, chinita. Pero fíjate cómo estuvo bien cagado. O sea, me acuerdo que
yo iba a tatuar una ocasión y de repente pues empiezo a ponerle sus ligas y todo ese pedo y de repente pues nada más jalé la liga como para aflojarla un poquito porque estaba bien tensa la liga, esos jaloncitos y de repente que se truena la chingadera y yo, no mames, y así, y ya le digo a Richard, no mames, ya se me rompió, güey. Y me acuerdo que dice, ay, en mi cajón ahí tengo una Superior, güey, vela a agarrar. Y esa, me mamaba esa pinche máquina que tenía esa Superior, porque en el tornillo de contacto tenía un craniecito. Pues al vibrar la mandíbula se le movía. No, yo estaba mamado con esa máquina. Yo decía, no mames, está bien chingona. Entonces ya me dijo, te la presto y eso, y ya. No me acuerdo si mi primer máquina fue una Mickey Sharps o cuál. No recuerdo bien. Pero parece que sí, porque en ese tiempo andábamos mamados con las Mickey Sharps. No, y aparte, sabes que me acuerdo un chingo, ¿no? Yo veía las máquinas de Aaron Kane, así, ¿no? Decías, ¡hola! O sea, yo las había visto como en pinche en internet y ese pedo. Pero cuando vi una en vivo dije, no mames, no tenían madre esa pinche Aaron Kane. Entonces, fíjate que era algo bien bonito, ¿no? Porque yo creo que antes hasta las máquinas eran como algo que atesorabas tan cabrón. O sea, tener una máquina era atesorarla bien chingón. Digo, no es que no valore mis cosas, porque me cuestan, ¿no? Mis máquinas ahora, pero pues ahora son bien genéricas, ¿no? Todas es la misma. Nada más le cambian el colorcito y las cosas, pero antes no. Antes tener una máquina y soñar con comprarte una, porque era soñar, ¿sabes? O sea, no tenías ni la feria para que te alcanzara para una. Y aparte de eso, ¿dónde la comprabas? ¿A quién se la comprabas? Porque era que alguien soltara una de sus máquinas que tenía, o alguien que había viajado al gabacho o lo que fuera, y era como te soltaban una máquina. Pero sí era una ilusión bien cabrona, buscar una máquina buena, porque decías, yo me acuerdo, ¿no? Decía, no, es que yo cuando me compro una máquina buena, ahora sí con esa voy a tatuar más chingón, ¿no? Y te sentías empoderado, agarrabas tu máquina y la prendías y, no, dices, es que está así. Y a lo mejor pues era tu ilusión, ¿no? Tu emoción de... Sí, eso es algo que se ha perdido totalmente, ¿no? Ahora les da lo mismo con una de 20,000 que con una de 500, ¿no? O sea, de todas maneras no entienden lo que están haciendo. Igual, ¿no? Sí. Pero sí, las máquinas de bobina sí era un triunfo tener una de quien tú querías. De marca, llamémoslo, ¿no? De una marca. De quien tú querías, ¿no? Sí. Una de Blood Irons, no sé, de Dringenberg, de Juan Fuentes. Las Dringenberg, sí, sí es cierto, las Dringenberg. Era un triunfo tener la máquina y justamente eso, a lo mejor la chingadera ni servía bien porque no eras compatible tú con ella, pero el hecho de tenerla tú ya te sentías que podías hacer una espalda en 2 días, sí. ¿no? O sea, en nada. Y sí, y ahora no veo eso. Ya no te genera, bueno, a mí ya no me genera así como eso que dices, ¿no? Fíjate ahorita que dices, me acuerdo, una máquina que trabajé muchos años, esa máquina la había hecho Dante con el Brandon, la habían hecho. Tenía unas bobinitas acá como forrada como de $1, acá con unos dólares. Esa máquina tenía unos huevotes, no, y yo en ese tiempo mamado por hacer tradicional. Muchas líneas agarrabas, la prendías. No, chingonzota. O sea, y me acuerdo que esa me gustó un chingo. O sea, neta, muchos años trabajé esa máquina. Y hablando un poquito de máquinas, me acuerdo de lo chingón que Dante también era bien cabrón para las máquinas. O sea, me acuerdo que vi una máquina así en internet que le dije, oye, padrino, esta máquina está rara, ¿no? Digo, ¿cómo la ve? Tenía el tornillo de contacto en la barra. En la barra. Y aparte esa máquina era de una sola bobina. Y entonces yo me acuerdo que se la mando y me dice, yo se la hago, padrino, yo se la hago. Y acá ya se dije, Y un día ya me dice, pues ya vente, dice, ya la tengo. Y me acuerdo que ahí voy, ¿no? Y aparte lo chingón es que, pues, ya sabes, una varilla doblada, todo, o sea, hacían con lo que tuvieran a la mano. Entonces me acuerdo que ya me la enseña y voy a su estudio y ya la voy a ver. La aprende y me dice, no, dice, hasta unas 14 te levantas, una 14. Y hasta dije, sí será. Bueno, sí, la aprendimos y todo. Muy chingón porque la neta casi me la regaló. O sea, fue más como de... Sí, por el gusto de hacerla justo eso, el gusto de que tenía el padrino por hacer las cosas. Y cuando dije, a ver si es cierto, me acuerdo que llegué y dije, voy a meterle una 14R. No, que llegó pinche máquina, tenía, y con una bobina.
Y entonces platicábamos, en alguna ocasión también fuimos Richard y yo que fuimos a platicar con él porque también sacó una bobina en Between acá en V y decía, chinga, ¿cómo va a ser el contacto, no? Con la barra y acá. Y ya empezamos a ver que, según yo en ese tiempo ya conocía un poco de máquinas y cosas, porque pues ya armaba y desarmaba y le cambiaba cosas y todo. Y de repente empezamos a hablar con Dante, ¿no? Del electromagnetismo y que las bobinas falsas. Y porque le decía, es que porque hay unas que las traen perpendiculares las pinches bobinas. Es que estos desviaron acá el núcleo para acá. Y te dabas cuenta, decías, no sé nada, ¿no? O el hecho, no sé, ¿no? Ves que, por ejemplo, muchos de los frames estaban perforados, ¿no? Y tú dices, pues, ¿para qué chingos? Pues para evitar el peso, ¿no? O para bajar el peso, ¿no? O las aleaciones que hacían, ¿no? Que tú dices, ¿por qué le metían ahí cobre, no? Pues igual, para el peso. Entonces había un chingo de cosas que pues, yo lo entendía, ¿no? O sea, era un conocimiento. Antes el tatuador tenía que saber hasta de electrónica, ¿no? Porque pasaba, ¿no? Que se te desoldaba el cable y en chinga sacabas el cautín rápido, ¿no? Me tocó ver, por ejemplo, una de las cosas que esa frase, eso es... Me acuerdo bien cabrón y es... Playas me ha marcado un chingo. Richard fue mi maestro bien cabrón, pero Playas también me dio un aporte bien pasado de lanza porque me acuerdo que alguna vez lo vi tatuar con una bobina suelta en una expo que fuimos. Nos llegamos a ir en varias expos que me llevaba y me acuerdo que de pronto escucho rara, y fíjate, escucho rara su máquina, ¿no? Y entonces volteo y dije, chinga, ¿verdad qué trae su máquina? Porque era algo chingón, ¿no? También escuchar cómo funcionaba la máquina desde oído, ¿no? Entonces escucho rara y volteo. Y en eso veo que se quitan los guantes y agarra un guante y le quita ahí como un pedazo de la liguita que traía acá y agarra un pinche cartón, no sé qué, y empieza a ponérsela a la máquina. Y digo, ¿ahora qué, padrino? Está suelta la bobina y no trae wallet. Y yo, dicen, no hay pedo ahorita. Y cuando vi, pinche tatuaje la acabo bien rápido y bien en chinga, ¿no? Y a lo que voy es con la frase, porque me acuerdo mucho que alguna ocasión, pues él luego se iba de la tienda, él descansaba los sábados y ya me quedaba yo en la tienda con perforadora, quien no hubiera. Y me acuerdo que una ocasión le marco, le digo, oye, padrino, es que ya no hay agujas de medidas chicas de Magnum y aparte también no hay ligas. Y me dijo, ¿y qué quieres que haga? Y yo, no, pues es que no hay. Pues, ¿y qué hago yo? Dice, pues yo estoy acá en mi casa, güey, tú resuélvelo, ¿no? Y entonces ya me acuerdo que sí me dijo, dice, pues quítale agujas, cabrón. O sea, tratamos con las de barra, ¿no? Quítale agujas, agárrate un pinche cúter y quítalas y mételas ahí, ya. Te evitas de pedos y quítale la liga al guante y haz tu pinche liga ya. Y ya cuando después fue a la tienda, otro día que lo vi, me dice, es que entiende algo, no es que las cosas no se puedan hacer, sino es que tienes que encontrar la manera de cómo. Y esa pinche frase creo que me volvió más autodidacta, creo que fue algo que me hizo entender, ¿no? Que tú tenías que aprender a resolver. Y yo creo que en la vida, en general, no es que no se puedan, es que tienes que encontrar la manera. O sea, fue hasta como son cosas que a lo mejor salen del argot del tatuaje, del lenguaje del tatuaje, que lo transportas hasta tu vida, ¿no? No es que no se pueda hacer, sino tienes que encontrar la manera de cómo. Y te digo, pinche enseñanza, ¿no? Todavía que dices, no mames, ya hasta digo, pinche cabrón, este pinche viejo loco, ¿no? Y luego dices, no, está cabrón lo que te enseñaron. Sí, es que es lo que te digo, ¿no? O sea, ese es el verdadero valor de la gente grande, ¿no? Uh-huh. Solo que, pues, la rapidez en la que vivimos ahora ya no nos permite, creemos que ya no nos permite darnos ese tiempo de entender, de escuchar, ¿no? Es que siempre me cuentan las mismas cosas. Pues sí, güey, pero eventualmente si le pones atención, te sale un nuevo dato de lo que te acaba de contar 18 veces, ¿no? O sea, ya a la 19 te suelta otro datito que era el que te... O entiendes algo, ¿no? Ajá. Que en tus años de vida al principio no lo entiendes y después, por eso te decías como los papás, ¿no? Que tú dices, ahora ya entendí. Ya a los años que llevo, o sea, no sé, lo pienso, ¿no? A lo mejor entender que me costó más de 6, 7 años cuando de pronto empezaron a resonar ciertas cosas que me decían, ¿no? Que decías, tienes razón, ¿no? O cosas que en el momento también te impactan, ¿no? Que es, o sea, te digo, yo podría resumir frases, ¿no? El hazlo bien y las cosas van a llegar, ¿no? Que me decía Richard, lo del Playas, ¿no? De al final, no es que no se pueda, sino hay que encontrar la manera, ¿no? O sea, un chingo de enseñanza que finalmente yo creo que eso es lo bonito del tatuaje, ¿sabes? O sea, el tener la oportunidad de convivir con la gente, tener la
la calidad humana, la sencillez de pararte en algún lugar y saber que vas a aprender de los demás, es algo que yo creo que incluso pondría como una característica que tendría que tener un tatuador. O sea, yo le diría, o sea, sí, tienes que tener obviamente técnica y dibujar y ser bueno en eso, porque vas a hacer algo gráfico, vas a hacer tatuajes. Pero yo aparte diría, para ser un tatuador creo que tendrías que tener como esta parte, ¿no? O sea, Neto le decía vocación. ándale, esa parte justo de la vocación, ¿no? De hecho, él decía que es más importante la vocación que la técnica. O sea, porque si tienes vocación, pues vas a encontrar el camino, lo mismo. O sea, es complemento de lo que dice Playas, ¿no? O sea, las cosas se hacen, se tienen que hacer, solo tienes que encontrar cómo. Pero si no tienes vocación, mandas a la verga al cliente. Ah, sí, no, claro. No tengo agujas. No puedo. No quiero. No quiero, no. No, ese no. No puedo. No puedo. No puedo tampoco. No hay material. No hay material. Eso sí lo dice, ¿no? Sí, sí, se me acabaron las agujas. Esa es la más clásica, ¿no? No, ya no tengo. Pero sí. Pero sí, vocación, Neto le llamaba vocación. Que es más, para él era lo más importante en el tatuaje. O sea, si no tienes vocación de servir. Sí, justo, de si servir. Si no tienes vocación de servir, no la vas a armar en el tatuaje. Y yo después le agregué, vas a sufrir. Si no tienes vocación, vas a sufrir. Porque no entienden tu arte, porque no te quieren pagar lo que según tú debes de cobrar, porque por eso estás sufriendo. Porque no tienes vocación, ¿no? Yo admiro mucho a las personas, a las enfermeras. Claro, cuando estoy enfermo, pues las odio. pero una vez que ya no estás enfermo, que las empiezas a observar, o sea, y que las que hacen bien su trabajo, que siguen tratando bien a los pacientes, después de tantos años, de tantas chingaderas, de tantos enfermos groseros como yo, siguen tratando bien a la gente, eso es vocación. Claro. ¿No? Porque lo hacen porque les gusta, porque les nace, porque ese trabajo les da sentido a su vida. Y mientras, yo creo que la frustración más grande en el tatuaje es eso, que ni siquiera entiendes de qué se trata. Uh-huh. O sea, tú quieres ser famoso y cuando eres famoso ya no sabes ni qué hacer con la fama. Quieres tener un chingo de trabajo y cuando ya tienes un chingo de trabajo ahí estás chillando que te arden tus manos, o que te arden tus ojitos, o que tu espalda, porque tampoco conociste tu trabajo, ¿no? Tú querías ser famoso y tener un chingo de trabajo, ahí está. Y ahora. De ese. Ay, es que ándale mi manita. ¿Sí? Toda la vida lo ibas a estar usando, ¿qué esperabas? Sí. Que ibas a tatuar acá como... Telepáticamente, ¿no? Sí, claro. Con Nelson creo que no terminaste de platicar la anécdota. Ah, sí, pues fíjate, con Nelson fue esa parte que me impresionó su trabajo, pero también entendí algo bien chingón con él a nivel persona. Yo siempre he dicho que en la vida te vas a cruzar con gente de todo tipo, ¿no? Y hay gente que tiene como una vibra bien cabrona, bien chingona. Yo siempre lo he dicho, ese güey es un pinche ser de luz, ¿no? Sabio, amable, tolerante, paciente y todo, ¿no? Y una de las cosas que cuando yo empecé a ver como su pedo que traía de su gráfica y todo esto, tiene que ver con la persona que es. Es una persona que trata siempre de generar algo nuevo, algo positivo, algo chingón en su vida. O sea, no es una persona estática. Y yo creo que una de las cosas que me gustó mucho, nos tocó compartir, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Él a mí, ahora sí que él retornarme a cosas que tenía que aprender sobre el mismo tatuaje. Y de pronto yo traerle como esa parte pues él me veía ya trabajar con el iPad, ¿no? Y me vio trabajar con una máquina de cartuchos, ¿no? Y al principio como que me decía, ¿y cómo jala, no? Y me acuerdo que le dije un día, te dejo ahí una máquina, güey. No la voy a agarrar. Y me acuerdo que poco a poquito se empezó a acercar. Si algo admiro mucho de él es que es una persona que ha evolucionado y creo yo que esas personas son las que logran crecer un chingo más. Y te lo digo porque yo me acuerdo que él no iba a expos
él no utilizaba este pedo digital y lo utilizó y no, o sea, Expo que ha ido, Expo que trae premios y cosas, y no por el reconocimiento del premio, sino porque su trabajo evolucionó bien cabrón. Pero porque son esas personas que entendieron el pedo del tatuaje, ¿sabes? Entendieron que había una evolución y que había o adaptarse o quedarte. Y entonces sí, yo me acuerdo que de pronto yo estuve trabajando con él como 1.5 años, 2 años, yo creo. Y en ese proceso me tocó verlo, ¿no? Cada vez hacía piezas más grandes, cada vez hacía piezas más complejas y las hacía en menos tiempo. Y yo me acuerdo de sus diseños que yo llegaba a veces y él estaba todavía dibujando o se quedaba a dibujar y todo. Y de pronto ya cuando yo llegaba a ir después, ya cuando empezaba a utilizar el digital, yo decía, me acuerdo, esa anécdota me acuerdo muy chingón porque me acuerdo que según yo, pues yo le hacía como mis tutoriales, ¿no? Le grababa con la voz, no, mira, pícale aquí, pícale acá y así. Y de repente un día ya cuando veo pinche modelado en 3D, ¿no? Y así, y ahora yo diciendo, ¿de dónde lo sacaste? Pásamelo. Dime de dónde. Y ya también él haciéndome su tutorial, ¿no? Y todo. Bien chingón. O sea, fue una parte de retroalimentación bien cabrona que tuve. Y yo lo veía, ¿no? Que era bien dedicado porque pese a que, o sea, ya tuviera más tiempo para digamos, hacer otras cosas. Él siempre fue su dedicación y su manera de trabajar siempre fue la misma. Con un chingo de ganas de hacer algo para una persona en específico. O sea, fíjate que yo creo que hay mucho tatuaje, ¿no? Y dentro de este tatuaje a lo mejor ahora le llaman custom, ¿no? Porque ya le pusieron nombre, el tatuaje personalizado. O sea, yo creo que de las personas que más conozco que se dediquen a un nivel chingoncísimo para personalizar algo para alguien es Nelson. Porque ese cabrón, o sea, yo lo veo y lo piensa y lo diseña y una y otra vez y está. Y entonces fue cuando yo empecé a entender. Y luego él me decía, ¿no? Es que tal figura simboliza tal y con la energía de tal. Entonces, o sea, había un conocimiento más allá, incluso de solo poner porque se ve bonito, ¿no? Digo, porque este verso me lo estaba haciendo él, entonces bueno, me volteé a ver, ¿no? No solo era como el poner para adornar, sino era el poner porque este sentido va en conjunto con esta gráfica de esto que te estoy poniendo. Entonces fue donde ahí aprendí algo bien cabrón, ¿no? La dedicación que le tiene, o sea, el seguir aportando, el seguir creciendo, el seguir creyendo. Y eso sí, él creyó mucho en sí mismo, que eso también eso es lo que nos hace falta a veces como tatuadores, ¿sabes? O sea, a veces te falta esa seguridad para mejorar y para hacer un cambio, para crecerlo. Entonces esa parte estuvo bien chingona. Y yo me acuerdo que cuando yo me fui de su tienda, yo hablé con él y esas cosas me dijo algo. Me dice, carnal, dice, a lo mejor en este momento, pues no sé, mi tienda, mi espacio y tú a lo mejor no estamos vibrando en el mismo canal. No porque tuviéramos algún pedo, sino porque de pronto yo me acuerdo que yo le decía, es que sabes que como que siento que ya es tiempo, ¿no? De moverme. Dice, pero no quiere decir que por eso, pues, o sea, todo esté perdido. Dice, no, al contrario, dice, o sea, podemos generar más amistad, más todo. Y pues siempre hay que hablar bien de la gente que estuvo en nuestros lugares y nosotros irnos bien con la gente que estuvimos. Y al final, a lo mejor algún día, ¿no? Hay una conexión. Y la vida nos encontró para, de pronto, en una expo del cachorro, me dice, voy acá con el cachorro, yo también. Si compartimos stand, sí, va. Y nos volvimos a reencontrar y se siente tan chingón regresar con alguien que es tu carnal, tu amigo, tu todo. Sí, tu compañero. Sí, claro. Y pues te digo, regresar y estábamos tratando y dice, no, vamos a poner esta lona porque esta dice el freehand. Le digo, ¿a poco ya me corriste del freehand? No, tú siempre vas a hacer. Le digo, pues así es. Y sabes, esa parte es bien chingona, ¿no? O sea, que de pronto tú te vuelvas a sentir parte de lo mismo y todo. Y en ese aspecto, te digo, me tocó esa expo, verlo trabajar ya ahora con todo lo nuevo que él ya había aprendido. Ya traía una iPod, traía ya también su máquina con cartucho y todo. Y yo lo vi trabajar, dije, no seas mamón, te pasas de listo, ¿no? Y eso me gustó mucho porque te retroalimenta. Entonces fue cuando yo también entendí, dije, pues yo quisiera un día, ¿no? También volver a meterle algo, una inyección de algo a mi tatuaje y creo que por ahí voy, ¿no? Y siempre hay un camino, ¿no? Que vas encontrando, pero sí. Pero esa experiencia estuvo bien chingona porque me acuerdo que en ese tiempo se habían metido a un departamento donde vivía y me habían robado como cosas, ¿no? Unas computadoras ahí y material y cosas de mi trabajo.
Y, por ejemplo, me acuerdo que él fue una persona que dijo, no, carnal, tú te vas a recuperar. Y llegaban clientes que decían, no, te quieres tatuar con mi carnal y no esto. O sea, ¿sabes? De esas pocas personas que tuvo en este mundo, que digo, a veces es duro y feo de cuando lo ves, cuando hay personas culeras, pero fuera de ser envidioso o algo, no. Me decía, tú lo necesitas ahorita, tú lo necesitas. Y me mandaba gente y clientes y tatuajes para que me repusiera y pudiera comprarme lo que me habían robado, ¿no? Y entonces fue cuando entiendes, ¿no? Que el pedo del tatuaje también es esa hermandad donde apoyas, ¿no? A quien de pronto lo necesita, a quien de pronto es algo, porque se vuelve una familia en ese momento, ¿no? Una comunidad bien chingona. Yo me acuerdo mucho también de cuando con Richard, pues he tratado de estar con él cuando pone sus proyectos y vamos a pintar y vamos a hacer, y ahí estamos, ¿no? O sea, pintar las paredes, poner lámparas, lo que sea, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, te digo, con este Nelson lo viví bien cabrón, ¿no? Que yo pensaba que de pronto, pues, no había gente como él y no, la neta, sí. Es un güey bien cabrón, ¿no? Que de pronto te apoya y te dice, dale, güey, dale. Y eso también te voy a decir algo de lo que me llevé también del aprendizaje de él, justamente fue donde tener más esa idea de que tu cliente cada vez merece algo mejor. O sea, yo llevaba una carrera donde siempre me he tratado de esforzar, siempre he tratado de hacer algo, pero él sí también siempre me lo exigió y siempre me lo dijo. Necesitas hacer, si este cliente lo tatuaste hoy, cuando regrese su próximo tatuaje, más chingón, más chingón. Y me acuerdo, ¿no? Porque su exigencia, pues su estudio se llamaba freehand. Me acuerdo que me dice, ¿no te he visto hacer freehand? Será hacerlo, no, y yo, ¡ay, pero me sí sé, pero no! No, entonces pues, será esa parte, ¿no? De exigirte todavía a más. Y neta, verlo yo crecer un chingo, y él me lo dijo, ve, carnal, pareciera que yo a lo mejor ya había llegado a un límite, pero sigue más. O sea, son las personas que te inspiran, ¿no? Compañeros que ves lado a lado y que fuera de envidiarlos, o sea, más bien los ves como una inspiración bien cabrona. Y neta, ese Nelson siempre también me exigió, crece. Sí, es chido el Nelson. Esa calavera la hizo él, de haber sabido te lo hubiera puesto. Mira. La de la tierra. Fíjate. Sí. ¿Tienes alguna otra anécdota que nos quieras compartir? Pues creo que no, creo que... Yo tengo una pregunta. Dime. En algún momento tú mencionaste tu proceso como aprendiz y lo marcas como un año más o menos, pero ¿hay algo o en qué momento ya dejas de ser aprendiz, digamos, como del proceso? Porque bien dices, aprendemos todo el tiempo y seguimos aprendiendo, pero en ese proceso, ¿cuándo es? Pues mira, yo dentro de esto, yo siento que Richard siempre fue un guía bien cabrón. Te voy a decir por qué. Porque cuando yo estaba, digamos que en el proceso del dibujo, me decía, ok, ahora es tiempo que pases a la pintura. Y luego de la pintura que experimentes con tal técnica. Porque la neta tiene una formación artística bien cabrona, o sea, está muy cabrón Richard. Y entonces me iba guiando. Y cuando de pronto un día me dice, ¿sabes qué? Pues ya tráete a alguien. O sea, igual, pasa ahí por todas las naranjas y todo el proceso. Pues no había la piel sintética ni estas madres, sino eran lo que había, ¿no? Naranjas, plátanos. Y me acuerdo que también llegamos a fabricar nuestras pieles, fíjate, con látex y eso, y vaciábamos en un cristal con una espátula, ya secaban y ya, pero eso ya fue casi lo último, ¿no? De cuando estaba en la práctica. Y me dijo, ya tienes que traer a alguien que tú le digas que va a ser su primer tatuaje y que lo vas a tatuar, pero yo te voy a guiar. Entonces me acuerdo que, pues no llevé a nadie, ¿no? Porque yo dije, no, qué pinche miedo. Y me dijo algo, pues hazle como yo, o como mi maestro. Yo, ¿cómo? Pues tatúate tú. Y yo, ¿cómo? Sí, pues en la pierna, hazte algo, güey. O sea, y sí me dijo, si no pasas a ya hacer tatuaje, yo ya no te puedo enseñar porque no puedas avanzar. Entonces me acuerdo que ya paso a la pierna y pues ya me hago unas líneas, me explica y todo, ya me ha dado como tranquilidad. Bueno, ya me acuerdo que tuve una amiga que ya fue la que confió así cabroncísimo y le dije, es que, ¿qué tal? No, tú dale. Y es cuando yo empiezo a pasar a piel y él me decía, eso sí lo puedes hacer, eso todavía no lo puedes hacer. Él prácticamente se encargó mucho de que no la cagara, ¿no? De que no, si era una porquería, no. Y me acuerdo que me decía, tú diles que estás aprendiendo. Y finalmente él de pronto quería explicarme, me decía, déjame pongo guantes, agarraba la máquina y me decía, es que mira, tienes que soltar el trazo de aquí hasta acá, por ejemplo, ¿no? Entonces yo decía, ok. Entonces él fue el que me fue marcando como esa pauta, como del decir,
ya vas avanzando, ahora ya puedes meter algo de sombra, ahora ya puedes meter esto, así, así, así. Y de pronto no hubo una fecha exacta o un punto donde él dijo, ya, no. Pero de pronto me acuerdo que ya él me decía, pues mira, un rango de lo que tú puedes cobrar ahorita por lo que tú haces es tal a tal, va, cóbralo. Ya, órale. Entonces yo recuerdo que ya cuando yo como que sentí, o fue a mi sentir, ¿no? De ya pasar como a ese punto es donde yo nada más llegaba y le decía, voy a hacer esto el día de hoy. Y me decía, está bien. Y de pronto ya cuando, digo, yo sentí que ya había avanzado un poquito más, era porque yo le decía, tengo tal y tal cosa para la semana. Y me decía, va, órale, está chido. O sea, ya no había tanto ese tema de supervisión, ¿no? Obviamente siempre y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha es alguien que de pronto me sigue enseñando y me sigue marcando qué podría mejorar. Pero en su momento yo cuando él ya no había como esa preocupación de mí, sino era como de, pues está bien, dale, ¿no? Yo creo que eso fue. Y yo considero que desde que estuve con él hasta que pasó ese proceso como 1 año y medio. O sea, no fue en 2, 3 meses, no. Yo creo que hasta como al 1 año y medio ya es cuando ya yo decía, bueno, ya estoy tatuando, ¿no? Y al final como el punto donde también entendí o como me hizo ver un poquito fue cuando Playas, ¿no? Me invitó, que dijo, ¿trabajas bien? Dice, hay cosas que te quiero todavía enseñar más, pero ya cáele, ¿no? O sea, porque ya era ya otro lugar, ya una tienda ya más grande, ya más formal todo el pedo, ¿no? Entonces como que siento que eso fue cuando yo entendí que estaba haciendo algo ya mejor y que ya podías decirse que estaba tatuando. Y en ese momento ya definitivamente no estabas trabajando en otra cosa. Sí, en ese tiempo, sí, no, en ese tiempo ya lo había dejado. El momento en el que yo estaba, porque obviamente también tuve esa parte en la casa de mi mamá tenía un espacio donde también tatuaba, porque no todos los días podía estar con Richard, porque pues obviamente, él estaba, creo, si no mal recuerdo, después estuvo en Ganesh estudio con Fractal, que también fue algo bien cabrón, ver al Fractal con sus líneas así bien finititas y poder aprenderlo. O estaba también Andrés Juárez, que en ese tiempo Andrés Juárez también estaba haciendo biomecánico y sombra. Yo verlos trabajar, yo decía, o sea, ya unos monstruos, o sea, ¿sabes? Porque en ese tiempo ya tenía conciencia de quiénes eran ellos. Y verlos trabajar era así. Yo me acuerdo mucho que de Fractal, pues yo decía, no, pues que vengo al Ganesh. No, bien tranquilo, el Fractal bien chingón, porque pásate, carnal, que no sé qué. Y entonces yo me veía de lejos, no así como trataba. Y me decía, ven, acércate. Y ya me acuerdo, no sé, por ejemplo, me decía, para tirar una línea fina, no te pongas nervioso. Haz como si estuvieras platicando, acá tú respira normal. Porque, ¿sabes qué me decía? Es que mucha banda se aguanta la respiración de... Dicen, no, ya no tienen aire y ya la línea ya estás tenso. No, tú respira normal. Eso sí, siempre me decían, pues es que tienes que practicar líneas, o sea, tienes que estar, o sea, no nada más es para tener una línea buena y recta, no es como que llego y en la máquina directo, no, pues estás en tus diseños, en tus dibujos. Igual ver a Andrés Juárez, que pues yo veía que era de las que ya empezaban así con sus plumones. Richard también tenía mucho ese tema, ¿no? De hacer mucho freehand, pero yo lo veía como los plumones y que le pasaban con el dedito para que hacer la sombra y todo. Y yo decía, oh, la madre, o sea, ya veías una complejidad de diseños. Imagínate, pues yo venía aprendiendo como de lo sencillo, del tradicional y de repente ver gente que hacía biomecánicos, bioorgánicos y el uso de líneas gruesas, delgadas y sombras y luego por acá tantito, o sea, ya era una revolución cabroncísima. Entonces en ese tema de cuando veo este punto de llegar a otros estudios como fue Rito y eso, pues porque ya tenía la referencia. Yo todavía era aprendiz cuando llegué a visitar a Richard ahí en Ganesh. Entonces digo, era otro tema. Pero, por ejemplo, al principio, pues yo también tenía que hacer mis prácticas con tatuajes pequeños y en la casa de mi mamá es donde tenía un lugar adaptado, ¿no? Y allí era donde yo trabajaba, me acuerdo, entre semana yo tenía un trabajo de oficina y prácticamente en las tardes, noches que yo llegaba, tatuaba y fin de semana. Y hubo un tiempo en el que prácticamente pues casi tatuaba 2, 3 veces a la semana y fin de semana sí tatuaba. O sea, era tener, que también estuvo muy cagado porque fue cuando yo decía, le dije a Richard, ya no avanzo, ¿no? O sea, ya no avanzo. Y que me dijo, pues ya tienes que dedicarte. Y el primer mes estuvo de huevos el primer mes, ¿no? O sea, salgo de trabajar de la empresa y primer mes pues tenía mucho flash, pues mi manera de vender era flash. Yo subía un flash y era de, ¿quién lo quiere? No, yo te lo parto, tal, pum, 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 así. Y primer mes, ¿no? Pues como había mucha banda que quería tatuarse entre semana, pues tuve chamba, ¿no?
Pasa el primer mes, ya no tenía nadie quien tatuar, ya todos, ya los había tatuado, todos los que estaban emocionados que porque estaba tatuando. Entonces sí, ese punto fue donde ahí, ¿no? Decido dejarlo por el otro trabajo y me dedico de lleno a trabajar, digamos, con Richard, en su espacio que tenía y donde yo tenía, y es como que ya dije, ahí, pero justo fue la exigencia misma, ¿no? Del tatuaje, querer mejorar, era solo dedicarme a tatuar. ¿Y tu jefa qué te dice cuando te ve que empiezas a tatuar? No, pues fíjate que fue algo bien chingonzote porque pues ella al principio decía, sí te gusta, sí esto, y, o sea, como que empezó a entender, empezó a cambiar, ¿no? Su forma de ver como eso que un momento lo veía como, nada más va a jugar, no, ya lo veía que lo tomaba muy serio. Y era muy chingón porque ahí en su casa prácticamente yo tenía mi habitación y tenía como ese espacio. Y entonces ella se apuraba a hacer sus cosas y decía, ya me voy, ahí te dejo para que atiendas. Yo, ¿a dónde vas? No, tú ahí quédate. Son las cosas que hacen las mamás. O sea, no sé a dónde se iba, no sé a dónde se metía, pero sí iba prácticamente 3, 4 horas en lo que yo tatuaba. Y yo le decía, no te vayas, que no. No, era para no molestarme. Y fue algo que yo dije, no, o sea, a la fecha de hoy lo pongo como que digo, no manches, o sea, me dio todo el apoyo, todo bien cabrón. Y ahora lo más chido, y eso sí es algo que fue una satisfacción. Yo creo que yo tengo mis tatuajes favoritos que me han hecho. Uno obviamente pues es dedicado a mi mamá. Y el tatuaje más chingón que yo he hecho en la vida es cuando un día estábamos platicando. Mi sobrino ya le había hecho 1 o 2 tatuajes. Y en eso le decía, no, tú ya te quieres llenar de tatuajes, no sé qué, ya cuando tengas más responsabilidades y eso, tú ya verás que te tatúas o no. Y en eso dice mi mamá, dice, no, ya no te hagas más, dice, así. Dice, mejor que me haga a mí. Así, ¿no? Ya estábamos en la casa, estaba mi hermano, mis sobrinos. Ya nos reímos y dice mi mamá, no, es en serio. Sí, es en serio. Y yo como que no le tomé la importancia porque pensé que estaba diciendo, bromeando, ¿no? Y de pronto otro día vuelve a pasar algo similar. Y dice, no, pues ya dije que me haga a mí. Y le digo, ¿en serio te quieres tatuar? Y me dice, sí, ya te había dicho. Entonces fue como algo bien chingón porque el espacio que yo tengo se llama Lighthouse, que es faro de luz, porque obviamente pues mi tatuaje es esto, ¿no? Es mi mamá, es mi guía, es mi todo. Y en ese sentido, mi mamá no había ido a mi espacio, ¿no? El estudio que tenía. Y fue cuando ella me dice, oye, pues sí quiero que me tatúes. Y yo, va, en serio. Y ya es cuando me dice mi mamá, ¿no? Sí quiero que me tatúes. Y yo, en serio. ¿Y qué te quieres hacer? Y me dice, quiero un pajarito así como el que traes en la mano. Digo, una golondrina. Y me dice, sí. Y yo, ¿en serio? Yo hasta decía, pues, le va a doler, ¿no? Algo. Y, no, sí, en serio. Y yo, está bien. Y esa primera vez que la llevo a mi mamá, primero pues la llevo y le enseño el espacio y tengo un faro, ¿no? Que hice como cartoncillo negro, en blanco, ¿no? Y decía Lighthouse, está el faro de luz. Entonces me acuerdo que la abrazo y le digo, todo esto es gracias a ti. Este espacio es un tributo para ti, porque tú has sido esto, ¿no? Esa mi guía, mi luz, mi todo, que me ha acompañado, que me ha guiado, que cuando me he equivocado, al final sé que siempre volteo hacia donde estás y eres mi camino seguro, ¿no? Para regresar a casa. Digo, y eso eres. Ya, entonces la abrazo y ya le doy un beso y ya le digo que eso es para ella. Y de repente cuando ya la voy a tatuar, sentí el nervio más grande así, ¿no? O sea, porque al final, pues digo, cuando empiezas a tatuar, pues te da nervio que te vean. Cuando llegue a ir así como a una expo donde ya te ve más gente, te da más nervio. Pero tatuar a mi mamá era el nervio así de, no manches. Y me acuerdo que prendo mi máquina y todo y digo, lista, me dice, sí, ella con su manita acá. La tatúa a sus 67 años. Cuando hizo su primer tatuaje, pues 67. Y entonces le agarro su manita, le estiro y le empiezo a hacer el trazo. Y yo me acuerdo que sentí esa sensación increíble de mi vida porque era pues a la persona que más admiraba, a la que más quería, a la que más me había apoyado, a la que más todo, estar haciendo algo que me apasionaba.
O sea, ya ni siquiera hablaba yo de, es que me gusta tatuar, no. Me apasioné con el tatuaje y ella fue esa compañera, ella fue esa, ¿cómo dirían? Como cuando hay un actor y todo el elenco que hay atrás, todo lo que hay para que haya ese show. Yo siento que eso es mi mamá, o sea, todo lo que yo he podido hacer en mi vida ha sido gracias a ella. Y entonces cuando tuve la oportunidad de hacer eso con lo que más me apasionaba, fue cabroncísimo, fue una sensación que no, yo recuerdo todavía la piel y las cosas, cómo se lo iba haciendo. Y terminó y yo estaba así casi a punto de la lágrima, ¿no? Porque decía, no más, es el tatuaje más importante y el más chingón que he hecho. A la que me ha dado todo en la vida, ahora yo le puedo regresar algo con algo que me apasiona bien chingón. Entonces eso fue, nada, estuvo cabrón. O sea, por eso me preguntan, oye, ¿cuál es el tatuaje, no? Que más te gusta? Eso es mi mamá. Y fíjate que eso es algo que también me acordaba que el Playas me decía. Digo que ese cabrón me enseñó un chingo de cosas porque me decía que no, siempre, ya sabes, las preguntas que te dicen, ¿no? Tus clientes, ¿y cuál es el tatuaje más gracioso? ¿Y cuál es el tatuaje más chingón? ¿Y cuál es así? Y me dice, no, carnal, dice, yo creo que los tatuajes que más me acuerdo son los que más significativos para la gente, los que más te marcan, porque al final terminas tú siendo parte de la historia de muchos de ellos. Y neta me ha tocado, ¿no? Banda que ha perdido algún familiar o que algo y te haces algo en tributo y honor a su familiar y se lo tatúas. Y neta que cuando regresan después te dicen, no mames, ya me marcó, o sea, y gracias, ¿no? Y quedan bien agradecidos. Y ahí es cuando yo lo entendí. Yo decía, no mames, gracias a ti, porque tú me hiciste parte de tu vida, porque tú hiciste que yo tuviera esa partecita pequeña de hacerte algo y que me haces parte de lo que tú eres y lo que llevas. Entonces es algo que yo el tatuaje lo veo así, como esa parte de agradecimiento siempre a quien me elige, porque la neta es lo más chingón. Si no hubiera quien me eligiera para tatuar, yo no sería tatuador. Sí. Eso es lo que nunca deberíamos de tatuárnoslo en la mano todos los que queremos tatuar. Sí. Sin él no eres nadie. Sí, por eso te lo digo, o sea, yo así lo veo y si no existiera, yo podría estudiar que chingo de cosas y que comprarme el equipo más puto caro y lo que tú quieras, no viajarme a todas partes del mundo, pero si no hay nadie que me elija para tatuar, yo no sería ese tatuador, yo no sería quien soy. No tendría esa identidad de Pato y de Pat, de la banda que me ve que dice, es que ese güey tatúa. No, o sea, y no hablemos de fama, o sea, solamente la pura identidad de yo sentir que yo hago algo chido para los demás y ser tatuador, yo no lo sería. Por eso digo, neta, yo siempre lo entiendo y por eso imagínense el decir, tatúa a mi mamá, o sea, a la persona más importante. Sí, me eligió para tatuarla. Claro, eso está bien chido. ¿Nos puedes hablar un poquito más de Chino y de quién era? Sí, claro, mira, Chino fue una persona que todo mundo lo veíamos, pues, en ese tiempo rudote, ¿no? Pues era un vato que venía del punk, un skin conocidísimo en San Felipe de Jesús, porque finalmente todos los que venimos del barrio sabemos y supimos quién fue Chino de la Sanfe. Tengo amigos, por ejemplo, una vez platicaba cuando falleció Chino, platicaba con Sutra, ¿no? Modificador, tiene su estudio en Oaxaca, Matla, no me acuerdo cómo, sí es Matla, algo así. Y platicaba con él y él me decía, es que ¿sabes qué pedo ahora que se fue Chino? Hago el recuerdo de que Chino nos marcó a toda una generación. O sea, no estábamos hablando de él y yo, ¿no? Porque él también tenía compas y yo también tenía compas. O sea, Chino nos marcó a un chingo de gente que fuimos una generación que o nos hicimos tatuadores o se hicieron modificadores o cosas. Y él lo decía, es que no solo nos marcó la piel, nos marcó en el hecho de todos los consejos que a todos nos dio. Siempre tuvo un consejo para alguien, siempre tuvo palabras de aliento para alguien. Y yo en lo personal tuve la oportunidad de a través de mi amigo del Archie de conocerlo, porque finalmente él traía luego ahí una cabri, me acuerdo, y luego pues, son descapotables, esas madres no las puedes dejar en la calle, ¿no? Porque le rompen, le navajean y ya, te la abren. Y la guardábamos de pronto unos días en la casa de mi mamá. Entonces compartíamos un chingo de pronto de ese tiempo, ¿no? Ya fuera del desmadre de la banda acá, pues platicábamos cosas, ¿no? Y yo recuerdo una de las cosas bien marcadas es que él siempre fue una persona bien compartida. De pronto decía, le hablaba a un cabrón, oye, vamos a cenar al rato, y ese le hablaba al otro y al otro. ¿A dónde? No, pues que a la salida a Querétaro, la salida a Puebla, que no sé qué, que hay unos tacos, que la chingada, lo que sea. Tenía él un compa que le decían el Rufas.
y ese güey traía una camioneta, una van, me acuerdo, una van que estaba aerografiada con un perico, el de los pericos. Y entonces luego le decía, pues ya, ¿cuántos somos tantos? No, pues déjale hablar al Rufas. Y ya traían la pinche van. Y ahí nos trepaba unos 13, 14 cabrones, ¿no? Y, bueno, entre morras y vatos, ¿no? Y mucha, pues obviamente un chingo de pelones, ¿no? Y vamos, que no sé qué. Y de pronto me acuerdo una anécdota, ¿no? De que dice, vamos a los tacos. Sí, a huevo. Ya llegamos, todos empezamos a pedir, porque aparte él era el que luego nos invitaba, o sea, él tatuaba, decía, dejen sacar tal tatuaje y nos vemos a tal hora, ya para sacar los tacos. Y él y mi valedor, el Archie, decían, me da un taco de cebollas o de nopales, y entonces, ¿qué pedo, güey? No, pues no como carne. ¿Cómo que no? No, él era straight edge, él no se drogaba, no tomaba, no consumía carne. O sea, pese a que era una banda que andaba entre la mera pus de allá de la Sanfe, era un güey que traía otro pedo en su cabeza. Ese güey pues llegaba a la banda, ¿no? De, pues mira, traigo estos tenisitos acá y así, ¿no? Y no, quiero blancos y de tal número, ¿no? Y números chicos. Pues al final era para sus hermanas. O sea, Chino fue una persona bien dedicada a su familia, ¿no? Chino de la Sanfe fue ese güey que a lo mejor era el tipo rudote, tatuadote y todo. Y que, te digo, pues la mera pus andaba alrededor de él. Y ese güey, buena persona. Una buena persona. El Chino siempre lo recuerdo y lo recordaré como buena persona. Fue un cabrón que a muchos nos ayudó, a muchos nos dejó algo, nos dio enseñanza. Y él tenía una risa particular, ¿no? Siempre sonreía y siempre andaba cabuleando. Parecía que él no tenía pedos. O sea, sí tuvo sus etapas, ¿no? Donde lo vimos ahí medio bajoneado unas cosas, pero parecía que él no tenía pedos. Parecía que él así. Y aparte de eso, pues te digo, siempre fue una persona bien entregada a su familia. Su primera prioridad era su familia. No con todos a lo mejor la compartía, pero pues, a los que a lo mejor de pronto tuvimos una plática más allá del desmadre, siempre nos hacía ver ese pedo. Luego andaba ahí de, una computadora, que no sé qué, es que para mi hermana, que para la escuela y la chingada. Entonces era alguien bien preocupado y aparte yo lo veía así como que en cierto modo cuidaba a la banda también. O sea, no era como un pasadito de lanza, no, cuidaba a la banda. Y siempre nos aportó, porque yo me acuerdo, ¿no? O sea, no era como de que, ay, cooperen para la gasto, no. Ese güey le decía al Rufazo cuando traía su carro, no, súbanse. Y no era de que, ay, presten, no. Un güey bien chingón, bien compartido. Y que finalmente, pues hablemos como persona, para mí fue un güey bien chingón que conocí en mi vida. Y como dijo este carnal, el Sutra, que decía, nos marcó una generación. Nos marcó bien cabrón, nos enseñó muchas cosas. Entonces yo creo que es un ícono, por eso te digo, cuando tú vas a Sanfe, o sea, tú le preguntas, Chino de la Sanfe, nada, es un güey que es muy conocido y muy respetado allá, ese carnal. ¿Algo más que nos quieres contar? Pues prácticamente he contado muchas anécdotas sobre la banda que conocí, chingona. Pero sí quiero hacer hincapié en algo bien importante, ¿no? El hecho de conocer tanta gente en el mundo del tatuaje me ha dado una identidad bien chingona y me ha dado enseñanza a través de los años, pensando en que cada uno, o la suma de todo ese aprendizaje es lo que el día de hoy puedo ser yo, ¿no? Como un tatuador. Y yo creo que la conexión que existe entre cada uno de los tatuadores, a lo mejor en diferentes partes de la ciudad, pero a lo mejor compartiendo o época o generación con generación, creo que eso es lo más chingón que creo entender que nos correspondería a todos estudiar un poquito, ¿sabes? O sea, entender por qué cada tatuador tuvo un tiempo, un momento, un algo, y que finalmente ese aprendizaje es el que nos vamos a llevar. Y esa es la parte que algún día va a construir esta parte del tatuaje. Y pues más que nada, pues agradecer a ustedes la chamba que hacen. Porque pues no existiría como ese pedo, ¿no? ¿Sabes? O sea, son historias aisladas que a lo mejor pues, los que estuvimos cercanos conocimos. Pero a través de esto vas haciendo un mapeo general de lo que estuvo. Y creo que ese sentir y esa parte de lo que ustedes hacen está bien chingona. La neta, muchas gracias. Gracias a ustedes por apoyarnos, si no, es lo mismo, sin ustedes no existiríamos. Pat, antes de que terminen, sabemos que eres justo muy dedicado al tema de la historia en general, ¿no? Del tatuaje, y seguro tendrás alguna recomendación de libros, ya sea que te hayan marcado o que consideres importantes dentro del tatuaje.
Claro, fíjate que la serie de los 365 te ayudan un chingo primero a dibujar, ¿no? Porque pues, obviamente te enseña aparte del dibujo, ¿no? De la construcción de los diseños. Pero fuera de eso, también es como una enseñanza de tú podrías hacer un 365, ¿no? O sea, tú podrías, si tú todos los días te haces tu propuesta de hacerte un diseñito, un dibujito, creo que está chingón, ¿no? O sea, voy a esto, ¿no? Ahorita tengo unos proyectos que quiero hacer sobre un tema así como el 1001 Tattoos, que también me marcó, porque es que a lo que voy es con lo que yo conocí, con lo que yo crecí. 1001 Tattoos es algo que, pues ver esas fotografías de tatuajes clásicos, de ver los nombres de que a lo mejor no conoces, pero ya lo viste en ese libro y lo vas y lo encuentras quién era, o sea, te da un aporte. Es también soñar, ¿no? Con a lo mejor hacer uno por ahí como para la banda Skin, ¿no? Voy a empezar con 100 y a lo mejor algún día el 1000 tatuos para skins, ¿no? Pero sí, no, sí, ya lo tengo el proyecto, ya lo empecé. Pero es algo personal que quiero hacer, ¿no? Para dejar algo al tatuaje sería algo chingón. Y en ese sentido, pues te digo, por ejemplo, no sé, el 1001 Tattoos, el que me resuena es el 365, porque pues ese fue como mi base, o sea, independientemente del estilo que tú quieras hacer, porque pues eso vamos, ¿no? O sea, puedes hacer clásico, puedes hacer new school, puedes hacer neo, pues tiene la base, el descomponer tu diseño en figuras geométricas para darle proporción y al final haces un constructo de esos. Por eso digo, para mí se me hace como esencial. Yo creo que a lo mejor todos los de Jack Mosher, los de Orimura, te dan una versión también como importante, ¿no? De figuras, de esta parte, a lo mejor más hacia el japonés, pero te dan figuras. Pues es que es muchos, ¿no? Estaba pensando ahorita, hasta libros, por ejemplo, como el de Reinventing the Tattoo, ¿no? También está de Guy Hutchinson, el Let's Be Realistic, aunque no hago tanto realismo, pero, por ejemplo, entender esta construcción de cómo hacer el tatuaje realista, o sea, hay muchos, pero en general, mira, yo creo que me gusta, voy a retomar eso, mi base sería el 365 por la cuestión de si quieres aprender, ¿no? A diseñar más hacia el tatuaje. Y de ahí, pues yo creo que el constructo de libros es infinito, o sea, porque incluso hasta de arte, ¿no? Estoy revisando algo de unas cosas de Art Nouveau y eso, y me gusta un chingo, pero pues también, o sea, todo lo que es y eso me van a entender, todo el tradicional, todos los flashbooks, o sea, que hubo, o sea, desde la serie de Oscar Coleman, de Sailor Jerry, por ejemplo, ahora que hice mi calaverita de Amund Dietzel, por ejemplo, esos libros de Dietzel que tengo increíbles, ¿no? El Joe Brooklyn Lieber, los Classic Tattoo, o sea, pero a lo que yo voy es esos creo que son joyas dentro del tatuaje, que si tú quieres como concentrar como ese conocimiento, pues yo diría más bien como unas recopilaciones Classic Tattoo, o apenas el que editó que vino Jonathan Shaw, se me olvidó No, ¿cómo se llama? se me olvidaron, pero esos dos volúmenes también están. Acaba de sacar otro. Ah, saca otra. Pero bueno, esos dos volúmenes yo me acuerdo que me los he chutado porque pues ahí he visto a Owen Jensen, a Light Tuttle, o sea, cosas que tú dices, no mames, ahí vas a conocer tatuadores que a lo mejor no conoces, ¿no? Pero yo creo que serían mis recomendaciones esos. ¿Algo más que quieres platicar? No, ya solo para finalizar, creo que al día de hoy, a mi punto de vista, el ser tatuador, yo creo que es un compromiso personal, pero para los demás. O sea, ¿en qué sentido? Personal porque tú tienes que ser la mejor versión de ti para poder hacer un tatuaje para alguien. Eso es a lo que voy. Entonces, bajo esa idea, creo que si todos construyéramos un mundo donde quisiéramos ser mejores personas, mejores tatuadores, mejores todos, creo que sería lo ideal. Sería una comunidad súper chingona donde nunca te sentirías fuera de casa. Y eso es lo que entiendo. El tatuaje a mí me hace regresar a lo que soy yo, a mi esencia, y a sentirme siempre bien recibido y en casa en todos los lugares. Claro, pues muchas gracias. Y si no tienes otra cosa que decir, nos vemos a la siguiente. Claro que sí. Gracias a ustedes.
La Casa del Tatuador lo que busca es eso, mostrar la cultura del tatuaje, de lo que se genera dentro del tatuaje, ¿no? Están las pinturas de los bodysuits, están las calaveras, están las máquinas, están los murales, ¿no? Están las piezas. Todo esto que tiene que ver con el tatuaje en sí, ¿no? Es cultura que se genera en el tatuaje. Es a lo que se dedica la casa, a mostrar la cultura que se genera en el tatuaje.